Buenos días a todos en este día 15 de noviembre, aunque hoy estoy grabando en sábado y hace bastante viento, creo que igual mañana por el estilo andará también. Gracias a Dios por el buen tiempo, espero que hayáis tenido una muy buena semana, en la mayoría de los casos trabajando y pues orando por vosotros, pidiendo que el Señor siga supliendo vuestra necesidad, tanto física, económica, en las familias. Y bueno, pues espero que sigáis bien. Si estáis viendo esto ahora en domingo por la mañana, pues quiere decir que estáis honrando el día del Señor, y eso es bueno. El Señor dijo en Primera de Samuel, honraré a los que me honren. Y Él sabe muy bien cuando ponemos o establecemos bien las prioridades de la vida. Y hoy es el día del Señor. Es un día para regocijarnos juntos, y aunque no nos podemos ver o tener contacto físico y personal, pero por este medio por lo menos podemos todos mirar hacia el Señor juntos, más o menos a la vez, y disfrutar de Él y de la alabanza a su nombre. Así que, vamos adelante. Quiero leer unos versículos del libro de Ruth, en el capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando Noemí quiso animarle a Ruth que se fuera, volviese para casa, para Moab, porque el Señor le había abandonado, dijo ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Vaya valor, vaya convicción, vaya determinación, vaya respeto que tenía Ruth por el Dios de Noemí, aunque la actitud misma de Noemí no era la mejor en este momento. Pero Ruth había llegado ya seguramente a conocer a Jehová. Y ella era una mujer que representa a tantísimas mujeres, incluso en nuestra iglesia, jóvenes, mayores, casadas, no casadas, estudiantes, trabajadoras, que tienen también esa convicción de vivir para Dios, caminar con el Señor, hacer lo que Dios quiere y no dejarse llevar por la carne y por las vanidades del mundo, que al final matan. Al final el camino es muerte. Pero si seguimos a Dios y así lo hacen también muchas de las mujeres en nuestra iglesia, como Ruth, Dios los honrará. Y yo doy gracias a Dios por ellas. Luego dijo voz acerca de Ruth, en el siguiente capítulo, Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces Ruth dejó un ejemplo no solo para las mujeres, sino para los hombres de todas las edades, de saber primero quién es Dios y luego saber refugiarnos bajo sus alas. Y en medio de este año COVID, con todas sus sorpresas y todo lo que se ha levantado, ¿no?, por el tema, nosotros como creyentes nos refugiamos bajo las alas de nuestro Señor poderoso. Entonces, voy a cantar ese corito que algunos ya conocéis. Pensé que había puesto aquí la letra, pero no lo veo. A ver si lo encuentro. Pues no. Voy a ver si lo puedo
lo cantaré de memoria, debería saberlo, y si no, pues volveré a grabar con la letra enfrente. No, mira, ya lo he encontrado, estaba mirando mal. Muy bien, se llama Bajo las alas de Dios, o así más o menos, porque viene de ese versículo sobre Ruth, y va así, bien. Bajo las alas de Dios una mujer se refugió, bajo sus alas la viuda moabita descansó, como Ruth bajo esas alas poderosas habitó. Mi alma quiere descansar en el Señor. Bajo las alas de Dios una mujer se refugió, bajo sus alas la viuda moabita descansó, como Ruth bajo esas alas poderosas habitó. Mi alma quiere descansar en el Señor. Mi alma quiere descansar en el Señor. Y así espero que cada uno de nosotros estemos descansando bajo las alas del Señor. Hay un mosquito que me está estorbando. Bueno, vamos a ver. Volvemos a las notas, a ver si le doy o no. Bien. El vídeo devocional de esta semana, espero que lo hayáis visto. Se titula Ni un hilo. Por cierto, tengo al pajarito detrás del móvil, le podéis oír de vez en cuando, que me da muchos amenes cuando estoy hablando, y se llama Pío. En fin, es un canario. Bien, el devocional Ni un hilo de Abraham. Qué importante entender bien el valor de las cosas, y que no nos dejemos llevar por tanto teatro, y hoy en día no vamos mucho por las tiendas, igual como antes, donde ponen todas las cosas que quieren que compremos. Aunque no nos hagan falta, les da igual. Lo que quieren es que compremos, que gastemos nuestro dinero en cosas, y las cosas son necesarias, pero muchas veces nos pasamos, ¿verdad? Y Abraham nos pone un ejemplo de uno bien bendecido por Dios, ¿verdad? Que decidió: yo no quiero nada más que lo que el Señor me dé y me provea, lógicamente. No voy a ir a por más, y menos si me lo ofrecen con trampas o trucos, Así que tengamos mucho cuidado. Somos administradores de lo que Dios nos da. A algunos da más, a algunos da menos, pero todos somos administradores de lo que recibamos, si son un talento o 2 o 5, como las diferentes parábolas, ¿verdad? Y entonces, pues nada, agradezco otra vez los que fielmente estáis dando vuestros diezmos y ofrendas a la cuenta de la iglesia, yo incluido, porque todos debemos de aportar por obediencia y también pues por necesidad, ¿no? del local. Bien, a ver, algunos anuncios. La tarjeta postal, por fin, se va, ya está, tenemos el depósito legal, es un número que nos hace falta, y esta mismísima semana vamos a encargar 32.000 folletos este año, y para que en diciembre, pues se vayan metiendo por correos en los buzones de toda nuestra región. Bien, la familia Dodgens regresa el viernes. Salen el jueves, estaremos orando por ellos, por su viaje. Muy bien, algunas peticiones que me han llegado para que luego tengamos un minuto de oración. Ahí donde estéis, en casa, quizás el papá o mamá o quien sea, alguien pueda dirigir en un minuto de oración, que lo dejaré libre. Y pondré arriba en la pantalla, espero poner las peticiones. Primero oremos por David Bernabé en Vitoria. Ha estado haciendo prácticas de conducir y mañana tiene programado el examen práctico de conducir. Así que esperemos que lo haga bien. Ha ido bien en las prácticas, me ha dicho. Y bueno, pues es optimista, ¿no? Así, si el Señor quiere. Y también da gracias por la oportunidad de servir en los cultos digitales de Monforte.
Muy bien, Ana Campeán. Le han dado tantas vueltas al tema de la hermana Ana. El PCR ahora la tiene que tomar mañana y quizás le ingresen el jueves para su operación del corazón. Pero eso está pendiente también del COVID, de la saturación o no de los hospitales, así que oremos por ello. Miquelar pide protección también y que sea un buen testimonio en estos tiempos, con compañeros, por supuesto, y familiares. Sol tiene una petición personal también y pide por la salvación de su hermano, a Maurice. Y luego Antonia pide también por sus hijos y su madre, que está mal de salud, Antonia. Y luego unas peticiones de fuera que conozco, hay tantísimas, ¿no? Pero algunas, el hermano Daniel Estrada, os he comentado, su hermano está gravísimo del COVID en México. Luego la hermana Cristal Grotsky en Ponferrada, que tiene el tumor o ha tenido el tumor en la cabeza y es cáncer. Oremos por ella, la recuperación y luego lo que le vayan a hacer de tratamientos. Luego, hermana Josefa, una hermana en Elche, está recuperándose de una caída. Y luego oremos también por hermano Tomás Gómez y Rosita, con un tema personal muy importante. Pues con eso entonces, y cualquier petición que tengáis, igual vosotros ahí en casa, pues vamos a tomar un minuto y llevar estas peticiones delante del Señor, todos juntos, y luego volvemos y tengo un anuncio más y luego ya iremos a los estudios, ¿vale? Ahora. Muy bien, pues después de esa pequeña oración, pues los cumpleaños y aniversarios. Pues aniversarios no hay esta semana, que yo sepa, pero cumpleaños, yo sé de dos. De David Bernabé, que no cumple el día de su examen mañana, sino hoy. Cumple hoy, no me acuerdo cuántos. Y Telma también cumple hoy, así que bien, felicidades a los dos. De acuerdo, pues vamos adelante con unos estudios de la palabra y también un poco de música, que por cierto, lo disfruté, aunque al principio estaba súper nervioso ayer con el estudio de la prueba profética en Facebook Online. Sé que algunos estuvisteis allí dando saludos y viendo, y agradezco vuestra participación ahí. Ya después de que veía que funcionaba bien, pues ya pude un poco enseñar a gusto, pero hasta ese momento lo estaba sudando. Gracias que algunas personas me ayudaron, y bueno, pues espero hacerlo cada semana. Igual este jueves que viene lo haré. Daré otra vez el siguiente estudio de la prueba profética y algunos más, igual os podéis apuntar y ver ahí en directo, y si no podéis por la hora, a las 8 normalmente, pues siempre se puede volver a verlo luego, y también los voy a subir a YouTube y poner en un canal para que se puedan ver ahí. Muy bien, hasta luego. Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy vamos a terminar con esta serie sobre el carácter de los hombres en los últimos días o en los días finales. Mirando el texto que hemos estado estudiando, segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a los versículos 4 y 5. Y dice así la palabra de Dios: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hoy veremos el significado de la palabra infatuados y vamos a ver dos indicaciones que nos dejan ver de manera más precisa
cómo va a ser o qué características, qué rasgos tendrá el carácter de la sociedad en los últimos días. La palabra infatuados que aparece aquí, como siempre a mí me gusta mirar el significado de las palabras en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, sabemos que fue escrito en griego, nos aclara bastante sobre qué está hablando el Señor en su palabra, que es inspirada y revelada a nosotros a través de sus siervos, en este caso el apóstol Pablo. La palabra infatuados habla de estar envanecidos, cargados. Nos habla de una sociedad hinchada de orgullo. En sí, esta sería la idea principal. Una sociedad extremadamente orgullosa y necia. Antes de seguir adelante, quiero recordarles algo que vimos al principio de este estudio y es lo siguiente. Es muy interesante notar que las características o los rasgos en el carácter de los hombres de los tiempos finales tiene como base el amor a sí mismo. Es como si el apóstol Pablo primero dejara claro el problema y luego explicara cómo se manifestaría dicho problema. También mencionamos que estos rasgos en el carácter de la sociedad van a ser mucho más patentes o estarán más presentes en los días finales. No cabe la menor duda de que la tendencia del corazón humano siempre es ver por sus propios intereses, antes de pensar en los demás. Por el contrario, el cristianismo se enfoca en otros. Y esto nos lo dejó muy claro, y nos deja un ejemplo muy claro, nuestro Señor Jesucristo. Cristo dejó su lugar, esto es, su morada con el Padre, para venir a este mundo a salvar a los perdidos. Cristo murió por los pecadores. Cristo sirvió a los pecadores. Cristo sufrió por los pecadores. Cristo nos manda a orar por nuestros enemigos. Cristo satisfizo y sigue satisfaciendo las necesidades de aquellos que vienen a Él. El Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. El Señor es refugio a todo aquel que se acerca a Él. Y podemos seguir hablando del maravilloso amor de Dios que piensa en otros y sus necesidades. En una sociedad hinchada de orgullo, tristemente, no hay lugar para otros, solamente para uno mismo. Esto nos lleva a la primera de las consecuencias que nos menciona este versículo que hemos visto en esta mañana. Y esta es una de las consecuencias de este carácter de los hombres en los últimos días. Y es la siguiente, dice la Biblia, amadores de los deleites más que de Dios. Esta definición de la humanidad nos habla de una sociedad amante del placer, una sociedad voluptuosa. Una sociedad amante de los placeres es una sociedad anestesiada e inutilizada. Si su fin es buscar solo aquello que le causa placer y se olvida de que muchas veces hace falta sacrificio, trabajo para obtener cosas buenas, se convertirá en una sociedad exigente y quizá lo que es peor, insaciable. Al final vemos que esta sociedad llega a un extremo. Dice así la Escritura, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tienen apariencia de piedad, esto quiere decir de un fervor religioso, pero niegan la eficacia de ella. En un famoso comentario bíblico, el autor lo expresa de la siguiente manera. La verdadera piedad
contiene un dinamismo sobrenatural que se proyecta en manifestaciones genuinas de amor a Dios, de respeto a Dios y lealtad al prójimo y de dominio propio. Todo esto les falta a estos malvados, hablando de esta sociedad de los últimos días. Lo han negado y lo siguen negando. Es decir, rechazan el poder efectivo de la piedad genuina y con su conducta no piadosa están diciendo tácitamente que la piedad de que alardean no es genuina, sino solamente un pretexto, una capa con la que pretenden cubrirse para que los demás los acepten por buenas personas y hasta por fieles cumplidores de sus deberes religiosos. Termina la cita de este autor. Al final el apóstol Pablo termina con una corta sentencia. A estos, o sea, hablando de estas personas, de esta sociedad, con esos rasgos, ese carácter, dice, a estos evita. En otras palabras, apártate de ellos. Os voy a leer la última vez la lista de estos rasgos, de esas características que el Señor nos dice en su palabra, estarán presentes en el carácter de la sociedad de los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días o los días finales vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y dice al final, a estos evita. Mi deseo al compartir este estudio, queridos hermanos, ha sido el de alertar, informar, avisar, pero también que cada seguidor de Cristo, esto es cada cristiano verdadero, haga un análisis personal y sincero para quitar de su vida cualquiera de estos rasgos que puedan estar presentes. Mi deseo es que el Señor nos dé la gracia de que Cristo viva su vida a través de nosotros en un mundo perdido y sin esperanza. Os voy a leer un versículo que para mí expresa en gran manera lo que creo que es el deseo del Señor para cada uno de sus hijos. Y está en 1 de Pedro capítulo 2, el versículo 9, y dice así, este precioso versículo. Escúchalo con atención, piensa en cada palabra que dice este versículo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que el Señor nos bendiga y nos ayude realmente a hacer esto que dice este versículo, anunciadores de las virtudes de nuestro amado Salvador en medio de una sociedad que se ama a sí misma, pero que necesita realmente y desesperadamente del amor de Dios y la esperanza que solamente el Señor Jesucristo les puede dar. Que el Señor os bendiga. Al Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor, entone todo ser, a quien nos redimió en santa caridad, cristianos todos con ardor, su nombre celebrar.
Dios a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor, cristianos entonad. Las glorias declarad del príncipe de paz, es su justicia salvación y su poder bondad, es digno solo de gloria sin igual, pues con sus santos nos dio el reino celestial. Rey de la vida es Él, del mundo el vencedor, quien a la muerte despojó de todo su terror, en el poder vivir de su resurrección. Glorioso es el día, llegará de plena redención. Muy buenos días, hermanos. Saludos a todos desde La Romana, en la República Dominicana. Madalena y yo ya llevamos más de 2 semanas aquí disfrutando el tiempo con nuestra hija Amy y su familia. Es un regalo de Dios poder estar con ellos y de conocer mejor a nuestros nietos, a Olivia y Elliot, y especialmente ahora poder conocer a la recién nacida Sofía. Ella es un don especial de Dios y damos gracias a Él por su nacimiento, que todo fuese bien, su bondad y por vuestras oraciones. Esta mañana quisiera comentar una serie de pensamientos basados en la carta de Pablo a los Efesios. Esta carta, aunque relativamente corta, es muy elevada en su importancia a nosotros, porque en ella Pablo da a conocer cosas de la Iglesia de Cristo que eran antes lo que él llamaba un misterio. Y Pablo usa la palabra misterio unas 21 veces en 5 de sus epístolas. En cada caso, se tratan de verdades espirituales y maravillosas reveladas a Pablo por la inspiración divina del Espíritu Santo. Pablo define la palabra misterio en Efesios 3:5, donde dice que es algo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A pesar de estar encarcelado, tiene Pablo la libertad de instruir a nosotros, la Iglesia de Cristo, primeramente en capítulos 1 a 3, hablando sobre nuestra exaltada posición en Cristo y las riquezas que son nuestras por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. Luego, la segunda parte de su carta, capítulos 4 a 6, trata nuestra responsabilidad de andar como es digno de nuestra vida nueva en Cristo. Es muy profunda la enseñanza de esta carta. Sin embargo, fue escrita a creyentes como tú y yo, no a alumnos avanzados de un seminario bíblico. Tiene el fin de que entendamos cómo debe ser el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Hacemos bien entonces en leer a menudo a esta carta y orar con Pablo de su oración en capítulo 1, 17 a 19, donde él pide a Dios que les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento. Esto es lo que necesitamos, es el poder del Espíritu Santo para entender estas enseñanzas. Ahora, brevemente consideramos el trasfondo de la carta.
Pablo estuvo unos 3 años enseñando el Evangelio en esta ciudad importante. Era la capital de una provincia romana de Asia Menor, lo que es hoy día Turquía. Era el centro comercial de la provincia y bien conocida por su magnífico templo de la diosa pagana Diana. El templo fue el edificio más grande del mundo en su día y considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La Iglesia de Cristo existía en la sombra de la oración de esta diosa falsa de inmoralidad y magia. Pero Lucas nos dice en Hechos 19 que la palabra fue enseñada diariamente y crecía y prevalecía poderosamente. Sí hubo persecución, pero muchos creyeron y la iglesia crecía. Gloria a Dios. Hay una verdad importante aquí. Aunque la decadencia de nuestra sociedad también nos rodea, como en aquel tiempo, con el poder del Espíritu Santo, es posible vivir una vida pura y permanecer fiel a la verdad de Dios, no importa la cultura o las circunstancias. Y era por eso que fuimos escogidos, dice Pablo en 1:4, donde dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que siempre me impacta de las cartas escritas por Pablo desde la cárcel es la actitud que demuestra. No era un prisionero normal y corriente. No se quejaba de la injusticia que sufría, ni pedía oración por su liberación, ni temía la posibilidad de su muerte. Me pregunto si hubiera yo respondido igual que él. Se consideraba un prisionero de Cristo, no de los romanos ni de los judíos. Estaba ahí por la causa de Cristo. Veía algo más allá de su encarcelamiento, algo eterno. Vio la oportunidad de glorificar a Dios con su vida y de esparcir las buenas nuevas aún en una situación muy difícil. De hecho, cuando comienza su carta, después de un breve saludo de gracia y paz a todos, escribe en los versículos 3 al 14 lo que podrías llamar un himno de alabanza a Dios. Los versículos se dividen en 3 estrofas, si quieres decirlo así, cada uno con un coro sobre la gloria de Dios. En el versículo 3 vemos el objeto de la alabanza del himno es Dios el Padre. Escribe Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de bendecir a alguien, estamos declarando su bondad. Pablo aquí destaca que Dios es sobre todos en su bondad. El salmista David lo reconoce en el Salmo 31 cuando dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te teman, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En el Salmo 145 dice, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Pablo declara que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios, quien es el supremo en bondad y el que merece toda alabanza, nos colma con sus riquezas. En los versículos siguientes, hasta el versículo 14, Pablo enumera todas estas ricas bendiciones que tenemos en Cristo. Como se ve en el bosquejo, el himno de alabanza comienza en el versículo 3 con el tema Bendito sea Dios. Y a continuación, Pablo describe en su himno todo lo que somos y todo lo que tenemos en Cristo. La primera estrofa consiste en los versículos 4 al 6, en los cuales vemos que somos bendecidos porque somos, 1, escogidos
por Dios el Padre. Te invito a leer estos versículos a continuación. Pero lo que tenemos aquí es una enseñanza profunda, tratando nuestra salvación, siendo elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Cuán grande es esta misteriosa verdad. Y no es porque escogimos a Cristo o porque hemos creído en Él. Versículo 5 dice que es según el puro afecto de la voluntad de Dios. Y luego viene el coro en el versículo 6 que explica el porqué de nuestra elección, que es para alabanza de la gloria de su gracia. A continuación, la segunda estrofa se compone de los versículos 7 al 12. Y aquí Pablo dice que bendito sea Dios porque somos redimidos por el Hijo de Dios. Dios dio a su Hijo para redimirnos del pecado. Un gran precio fue pagado para que fuésemos hechos hijos adoptados suyos. ¿Por qué este sacrificio tan caro? ¿Porque lo merecíamos? ¿Porque éramos buenos? Ni mucho menos. ¿Por qué Dios nos ha redimido por medio de la sangre de Cristo? En el versículo 6, el coro es muy explícito, donde dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Al final tenemos la tercera estrofa en los versículos 13 y 14. Bendito sea Dios porque somos sellados por el Espíritu. Él es nuestra garantía de que somos los hijos de Dios, como Pablo dice en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Más adelante veremos lo que significa el sello del Espíritu Santo y la bendición de saber que pertenecemos a Dios. Pero otra vez nos preguntamos, ¿por qué Dios nos da esta seguridad del sello del Espíritu Santo? En el versículo 14 tenemos el tercer coro que enfatiza la verdad que no es por lo que hemos hecho nosotros, sino es para la alabanza de su gloria. Hermanos, no se trata de nosotros, sino de la alabanza de que solo Dios merece. En los próximos pensamientos miraremos con más atención a cada estrofa de este himno de Pablo, mientras, como dije al principio, nos conviene a todos a leer esta carta con más frecuencia y orar al Espíritu por su iluminación de estas verdades. Termino con las palabras de Pablo de su oración en capítulo 3. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de que lo pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos. Bueno, bienvenidos a esta siguiente sesión del Evangelio de Marcos. Y hoy vamos a comenzar un capítulo nuevo, el capítulo 3 de Marcos. Si os acordáis, si habéis visto los anteriores vídeos, en el capítulo 2, lo que vemos resaltando en el pasaje es la oposición que el Señor Jesús está recibiendo por parte de los líderes religiosos. Recuerda, el libro nos está mostrando al Hijo de Dios, a Jesús, como Hijo de Dios, el servidor de todos y sacrificio para todos, al final. Entonces, aquí estamos viendo en el libro de Marcos, que se mueve rápido, es corto pero rápido, que se va desde el comienzo. Empieza a haber una oposición. Y esa oposición mayormente, no exclusivamente, pero mayormente es una oposición religiosa. Porque el Señor Jesús no encajaba
en los círculos de religiosos. Entonces, vamos a ver en este comienzo de capítulo 3, a ver cómo sigue la cosa. Espero que podamos ver 6 versículos, los primeros 6. Dice la palabra: otra vez entró Jesús en la sinagoga. Claro, en la sinagoga, ¿quién estaría normalmente en la sinagoga? Pues aquellos que amaban a Dios, aquellos que tenían corazones tiernos, aquellos que esperaban al Mesías. Si oís un pajarito, es mi canario ahí detrás, se llama Pío, y de vez en cuando me da ánimos en el estudio. Bien, y entonces dice que había un hombre que tenía seca una mano. No sabemos si el hombre estaba justo fuera, no sabemos si el hombre se puso ahí porque sabía que venía Jesús. No tenemos ni idea de las circunstancias detrás de esta situación, pero el caso es que cuando llegó a la sinagoga el Señor, había ahí una persona con una mano seca. De alguna manera no funcionaba bien, ¿no? Su mano no tenía fuerza. Y entonces en el versículo 2 dice: y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Bien, ¿quién? Bueno, ya sabemos quién es, porque se ha ido montando, ¿no? Esta oposición. Entonces dice que le acechaba. ¿Qué quiere decir acechar? Bueno, pues le estaban mirando intensamente para ver. ¿Y qué es lo que querían ver? No querían ver un milagro realmente. Lo que querían ver era si el Señor violaría sus reglas, que ellos institucionales, que ellos habían establecido para el día del sábado, que para ellos había que hacer eso para honrar el sábado. No eran cosas que Dios había dado en el Antiguo Testamento, sino cosas que ellos habían añadido. Ya lo vimos en anterior vez. Entonces están mirando intensamente para ver qué va a hacer el Señor con este hombre con la mano seca. Pero fíjate que ya tenían el propósito. Estaban mirando no por curiosidad, ni por interés, de ninguna clase buena. Ellos estaban viendo a ver si le podían encontrar algo para acusarle, a ver si él sanaba a este hombre para poderle acusar, seguir con su programa de acosarle y acusarle. Versículo 3. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca. El Señor Jesús podía haber dicho: lo dejo, no quiero más lío, no quiero más conflicto. Pero el Señor Jesús había venido, el Hijo del Hombre había venido para servir, para predicar y ofrecer el Evangelio de salvación, pero también para llevar él mismo las enfermedades de su pueblo y sanar a todos los que tuviesen una mínima fe en él. Era su propósito en venir. Entonces, en cuanto vio al hombre, en vez de ignorarle, dice: no quiero líos hoy. No, dijo: a ver, levántate y ponte en medio. Así que aquí vemos algo del Señor que, bueno, no nos debe sorprender, pero vale la pena exponer, ¿no? Y no hay ni un gramo de cobardía ni de miedo en el Señor Jesús. No tiene miedo del conflicto con estos señores religiosos y estos líderes. Él ama más a este señor. No sabemos. Es muy posible que este hombre hubiera venido ese día de lejos, pudiera ser, de lejos, y era justo el único día que iba a poder ver al Señor. No sabemos, No parece que le importó al Señor, sino que
la razón, sino que le dijo, levántate y ponte en medio. ¿Qué va a hacer? Bueno, va a hacer que todos puedan ver lo que va a suceder, ¿no? Está poniendo en medio para no usarle, pero sí ponerle de ilustración. De hecho, le va a dejar súper bien, o sea, no va a quedar para nada mal, ¿no? Entonces vemos esa falta de cobardía y de miedo en el Señor Jesús. Él sabe muy bien lo que va a pasar, ¿eh? Los que conocemos al Señor también debemos estar tranquilos, siempre, incluso en el año del COVID. Cuando está rodeándonos, debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro maestro, sabe muy bien lo que hay por delante. Y en este caso, Él sabe incluso que ellos van a estar acusándole hasta el fin, hasta que por fin le vayan a crucificar. Pero eso aunque Él lo sabe, para nada se echa para atrás. Versículo 4. Bien, el Señor sabe también, no solo que están ahí, no solo que le están mirando, sabe lo que está pasando en sus mentes y les va a hacer otra pregunta. Les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien? El sábado. ¿Qué hizo? Bueno, convirtió el tema no en una cosa de guardar las reglas, centenares de reglas que tenían ellos, sino lo convirtió en algo moral. ¿Era lícito hacer bien? ¿Ayudar a este hombre? ¿O hacer mal? Ignorarle y dejarle seguir como está. O salvar la vida, aumentar en este caso la calidad de vida de este señor, o quitarla. O sea que Él pone todo en un marco nuevo. ¿Qué hicieron? Pero ellos callaban. Se callaban, pero sin querer aprender. Se callaron no porque por humildad reconocieron su hipocresía, no. Callaron porque no tenían respuesta, pero el corazón lo tenían muy duro. Entonces, en el versículo 5, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. ¿Cómo se supo que el Señor estaba enojado? Yo creo que por los ojos. Se suele saber, ¿verdad? Cuando una persona está enfadada, ¿cómo se nota? En la vista, en los ojos. No tiene que decir nada, ni siquiera se tiene que volver rojo. No. Con mirar a los ojos uno puede saber muy bien si mamá y papá no están contentos conmigo o algo así, ¿verdad? Miró con enojo. Pero dice que era alrededor con enojo, entristecido es la siguiente palabra. Entristecido. Enojo, triste. Enojo mezclado con tristeza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, enojado por la maldad que había en el corazón de ellos. Pura maldad. Y el santo y puro Mesías, el Hijo de Dios, odiaba el pecado, no a esas personas, el pecado, la maldad que había allí, con enojo, pero entristecido, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones. Su enojo no era un enojo descontrolado, un explotar, como se suele ver a veces, incluso en familias, a veces los padres, quizás en el parque o lo que sea, uno le ve a uno que el hijo, al final el padre o la madre está tan harta que le pega una bofetada al niño y dices, pero eso está descontrolado, esa ira no tiene control, esa ira, eso fue cruel y un abuso, desde luego que sí.
ya lo creo. Pero esa clase de enojo, aunque pudiese enojarse porque había hecho mal algo el niño, pero estaba descontrolado. Y eso nunca está bien y nunca honra a Dios, para nada. Jesús nunca se descontroló en su enojo era perfectamente justo, apropiado, correcto, siempre. Y a veces se enojaba, se enojó aquí con ellos, en alguna ocasión se enojó con sus discípulos, en alguna ocasión se enojó con más de los diferentes líderes. Y vaya que si se enojó una vez en el templo, ¿os acordáis? Y sacó y empezó a echar tirar las mesas de los cambistas, cambiadores de monedas y tal, y se enojó y limpió el templo y estaba enfadado, pero siempre un enojo y un enfado controlado, correcto, apropiado, como podría ser de otra manera, ¿verdad? Entonces le dice, extiende la mano, y la mano le fue restaurada sana. ¡Qué cosa, Imagínate ver esa mano seca que no podía usar y extiéndela. Y cuando la extiende funciona, no sé cuál era, ¿no? Funciona como la otra mano, el otro brazo, perfectamente bien. ¡Qué maravilla! En ese momento todos deberían estar contentos, ¿verdad? Celebrando ese grandísimo milagro y ese bien que se había hecho para ese hombre. Todos se fueron a casa contentos. No, ya lo creo que no. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Se alegraron los fariseos porque un hombre había sido sanado? No, ni hablar. Se fueron y hicieron pacto, consejo, un arreglo con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran una especie de partido político secular que no tenía nada que ver ni tenía ninguna simpatía con los fariseos. Eran enemigos políticos. Pero aquí habían encontrado un enemigo común. Los herodianos tampoco querían nada que ver con Jesús. Y se juntan dos enemigos para atacar al inocente, perfecto Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Así que menudo arranque, ¿verdad?, del libro de Marcos. Bueno, vamos a terminar con una observación sobre los milagros. Muy importante entender esto. A veces pensamos, los milagros, qué importantes son para cambiar el corazón de la gente. Pero no es cierto. La Biblia nos enseña clarísimamente, y el Señor también, que los milagros no cambian el corazón. Mucha gente dice, pues yo creería en Dios si Dios se me presenta, o si Dios hace esto, o si Dios se... No es cierto. El Señor relató una vez una historia de un hombre rico y un señor llamado Lázaro, que era justo. Lázaro, el rico, era muy egoísta, y los dos murieron, y hubo una conversación entre el rico y Lázaro y Abraham, en el seno de Abraham. Los dos habían muerto y no habían dejado de existir. Estaban con sus espíritus bien vivos todavía. Existían y podían razonar y hablar, y aquí está la historia. No es una parábola, es una historia con nombres. Parábolas no tienen nombres. Esta es una historia, parece ser absolutamente real, que solamente el Señor Jesús podía conocer. Y él está hablando, Abraham está hablando con el rico. Lázaro había había estado en la casa del rico, y el rico le había tratado como un perro. Y bueno, pues Lázaro era un hombre justo y estaba refugiado y a gusto y cómodo en el seno de Abraham, pero este señor estaba en tormento, en gran tormento, dice. Él dice, en un momento hablando a Abraham, le dice, te ruego pues, padre, hablándole a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre a Lázaro, que se
te pido que Lázaro resucite, vuelva a la tierra, para que pueda hablar a mis hermanos, a la casa de mi padre, acerca de este lugar de tormento donde yo estoy sufriendo. Porque tengo 5 hermanos, dice, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Podéis ver lo que quería el rico. No quería que sus hermanos viniesen a ese lugar horrible donde él estaba, por su vida pecaminosa y malvada. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. ¿Qué quiere decir? Dijo Abraham, ellos tienen la Biblia, tienen a los profetas, todos los profetas, y al libro de Moisés, el Pentateuco, ellos ya lo tienen, que lo lean, que lo escuchen, que le hagan caso. Y entonces el rico le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si ellos ven un milagro tan grande que Lázaro vuelve a vivir y les habla de este lugar, creerán que el milagro va a cambiar su corazón. Evidentemente los 5 hermanos no querían saber nada de la verdad, si no, él no habría pedido esto a favor de ellos. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Importantísima lección acerca de los milagros. Y con esto termino. 1. Los milagros fortalecían la fe de los creyentes. Los hacía gozar y confiar más en el Señor. 1. 2. Los milagros fortalecen la fe de aquellos que quieren creer. Igual no han llegado todavía a creer en el Señor y en Dios, pero están dispuestos a aprender a cambiar, a razonar y ver un milagro y decir, pues sí es verdad. Y seguir en su camino hacia Dios. Pero los milagros no cambian para nada el corazón de los que no quieren creer. Simplemente pedirán más. Yo no voy a creer en Dios a no ser que haga esto. Pues si hace eso dirán, no, ya, pero yo quiero también esto y esto y esto. Y revela que el corazón duro, que no quiere creer, da igual qué milagro. Da igual. Lo van a rechazar. Y eso así es, así ha sido, así es hoy y así será hasta el día del final. En el libro de Apocalipsis vemos que está lleno de milagros. Y aún así, el hombre, duro de corazón, levanta su puño contra Dios y blasfema contra Dios, aunque sabe que Dios está mandando los milagros de las plagas y de las copas de la ira y tal. Entonces, muy importante lo de los milagros. Entender que los milagros no cambian el corazón. El Espíritu Santo cambia el corazón, solamente Él sabe cómo, en su misericordia, romper un corazón duro. Y habían algunos de los fariseos y de los líderes que sí cambiaron, pero muy pocos, porque normalmente el que es duro de corazón se endurece cada vez más. Bueno, nota un poquito triste ahí, en la que terminamos, pero es la realidad y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y aprender de ella. ¿De acuerdo? Bueno, hasta la próxima vez. Adiós.